Everybody get your fucking hands up. Las guerras, ese momento donde cada país debe decidir lo que vale, y defender su territorio y a su gente. Históricamente cada país del mundo ha tenido sus conflictos armados, pero en esta ocasión nos centraremos en dos países, México y Perú, para analizar con hechos históricos quién ha ganado más guerras. Solo contaré las guerras ganadas, las guerras perdidas no. Bueno, comenzamos con el video. La Guerra Gran Colombo-Peruana, 1828-1829, fue un conflicto armado que enfrentó a la Gran Colombia conformada por los actuales países Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador contra la República del Perú. Ambos países sostenían una controversia limítrofe por el dominio de las provincias de Jaén, de Bracamoros y Maynas, reclamadas por la Gran Colombia según la Ley de División Territorial de la República de Colombia y que el Perú consideraba como parte de su territorio, así como la ciudad de Tumbes, por la Real Cédula de 1802. Culminó en un resultado beneficioso para Perú, país que a la actualidad conserva la totalidad de los territorios que se disputaron. El 20 de junio de 1828, Colombia por intermedio del mismo libertador Simón Bolívar, declara la guerra al Perú, alegando que el Perú había fomentado en Bolivia la rebelión en contra de las fuerzas colombianas y contra Sucre, además exigía el pago de 7.595.747 pesos, deuda por la guerra de la emancipación, la entrega de Jaén y Maynas que consideraba pertenecientes a la Gran Colombia. El ejército peruano al mando del presidente Lamar, cuencano de nacimiento, cruzó la frontera y a fines de 1828 llegó y ocupó Loja, donde fueron recibidos efusivamente por la población con manifestaciones antibolivarianas y contra Sucre, quizás debido a que Lamar era nacido en Cuenca. La campaña militar peruana hacia el norte continuó, realizando operaciones terrestres en la Sierra del Ecuador, ocupando sucesivamente los peruanos los poblados de Saraguro y Oña. La escuadra peruana al mando del vicealmirante Antonio Martínez inició la campaña marítima dominando el mar, su flota compuesta por 2 fragatas, una corbeta, un bergantín y 2 goletas a las que se sumaban además 8 lanchas cañoneras, resultó victoriosa en los combates de Malpelo y Las Cruces para luego atacar el puerto artillado de Guayaquil, defendido por 2 goletas, varias lanchas cañoneras y las baterías de tierra. El ingreso al puerto había sido cerrado por una línea de cadenas. El 23 de noviembre la flota peruana cañoneó las defensas grancolombianas, silenciando las baterías y destrozando las lanchas. Finalizado el combate a las 9 de la noche Guise ordenó el retiro de la flota peruana a su fondeadero en Cruces, pues la rendición de Guayaquil era solo cuestión de tiempo. Una vez eliminadas las defensas costeras de Guayaquil el bloqueo continuó, la guarnición grancolombiana se retiró a unirse con el ejército de Sucre y se iniciaron negociaciones para la capitulación de la plaza, la misma que se firmó a bordo de la goleta arequipeña el 19 de enero de 1829. Las tropas peruanas ocuparon Guayaquil el 1 de febrero de 1829, al mando del capitán Casimiro Negrón. Pese a las victorias iniciales conseguidas, las campañas militares peruanas por tierra se convirtieron en un fracaso, debido a errores de estrategia cometidos por los mandos. A pesar de los reveses sufridos, el grueso del ejército peruano se encontraba intacto, pero ante la situación que los altos mandos militares se hallaban divididos y luego de perder en la batalla del Portete de Tarqui, el general Lamar, aún ocupando territorio grancolombiano, creyó conveniente firmar el Convenio de Girón, cuyas principales estipulaciones fueron: limitación de los ejércitos de ambos países en la zona limitada como frontera, la salida inmediata del ejército peruano de territorio de la Gran Colombia, Guayaquil y Loja, el nombramiento de comisiones que estudiarían y evaluarían los problemas de límites y deudas entre los dos países. Esta guerra llevó a la Gran Colombia a una crisis interna, la cual terminó con su disolución, primero con la separación de Venezuela y luego de Ecuador, siendo catalizador la separación de la Unión Colombiana para que luego se produjeran conflictos limítrofes, debido a que el Perú no reconocía dicho tratado por ser acordado con un país ya disuelto, con Colombia durante los años venideros, que desembocarían en el conflicto de la Pedrera, en la Guerra Colombo-Peruana, 1932-1934, y en el largo conflicto entre Ecuador y Perú, siglos XIX y XX.
La guerra entre Perú y Bolivia fue un enfrentamiento bélico entre Perú y Bolivia en los años 1841 y 1842. En 1841, Agustín Gamarra, presidente del Perú, intenta anexar Bolivia, la ex audiencia de Charcas colonial, lo que le costó la vida al presidente peruano el 18 de noviembre de 1841. Las tropas peruanas dirigidas por el presidente Agustín Gamarra, ocupan la ciudad de La Paz el 15 de octubre de 1841. El 21 de octubre en el pueblo de Mecapa, ocurrió el levantamiento de tropas bolivianas contra peruanas. Las tropas peruanas, al ser tomadas por sorpresa, tuvieron que huir. Al poco tiempo, las tropas bolivianas asaltan un hospital para dar muerte a los soldados peruanos heridos. La batalla de Ingaví, ocurrida el 18 de noviembre de 1841, en la localidad de Viacha, provincia de Ingaví, dieron paso a la derrota peruana. Allí se enfrentaron tropas de José Valliván y Agustín Gamarra, venciendo las tropas bolivianas y costándole la vida de Gamarra. El ejército de Bolivia, al mando del general José Vallivián, ocupó las provincias peruanas de Moquegua, Puno, Tarapacá, Tacna y Arica. Ante esto, el coronel Manuel de Mendiburu retorna a Lima para organizar la resistencia peruana. Junto a él el ariqueño Juan Bautista Ramos organizan guerrillas en Azapa contra las tropas bolivianas, donde derrotan y desalojan a las tropas bolivianas de Bernardo Rojas en Arica el 25 de diciembre de 1841, entre otras guerrillas en Tacna y Sama. El ejército boliviano no contaba con los suficientes recursos para ocupar el sur peruano. El general Juan Buendía, de Iquique, en la batalla de Tarapaca, logra derrotar a las tropas bolivianas en enero de 1842 a las tropas dirigidas por José María García. Así, las tropas bolivianas desocupan Tacna, Arica y Tarapaca en enero de 1842, replegándose hacia Moquegua y Puno. Los combates de Ourillo y Motoy desalojan finalmente a las tropas bolivianas, quienes se retiran a Bolivia, amenazando nuevamente a Bolivia de sufrir una invasión. Al final de la contienda se firma el Tratado de Puno el 7 de junio de 1842. Sin embargo, el clima de tensión entre Lima y La Paz seguiría latente hasta 1847, año en que se hace efectiva la firma de un tratado de paz y comercio. Sí, la guerra se suscitó porque en 1857 el gobierno ecuatoriano celebró un contrato de adjudicación de tierras con sus acreedores británicos en las tierras ecuatorianas, especialmente en Canelos y Quijos, el cual el Perú a través de su ministro Juan Celestino Cavero reclamó que aquellos territorios le pertenecen al país del sur, lo cual rompe las relaciones diplomáticas entre los dos países, y a petición de la Cancillería ecuatoriana de retirar al ministro Cavero, el Congreso peruano autoriza al presidente de ese entonces, Mariscal Ramón Castilla, de usar cualquier método que sea conveniente para resolver este feudo, incluido la guerra. Al inicio de la guerra el Mariscal Castilla ordenó un bloqueo pacífico a toda la costa ecuatoriana, el 26 de octubre de 1858. Guayaquil empezó a sufrir los estragos del bloqueo, el cual el comandante de la Plaza Agral, Guillermo Franco, consigue el levantar el bloqueo para iniciar con las negociaciones. En consecuencia Castilla firma el decreto para levantar el bloqueo en toda la costa ecuatoriana para iniciar un arreglo definitivo. Castilla no podía dar soluciones y iniciar una conversación, y dio un plazo para que exista una solución a este conflicto. Al no producirse se dio la guerra, reiniciando el conflicto con la reactivación del bloqueo a la costa ecuatoriana. La escuadra peruana se presentó en el puerto de Guayaquil el 12 de noviembre de 1859, permitiendo el desembarco de tropas. Así los tres gobiernos se unificaron. Guayaquil, Azuay y Loja, al mando de Franco, y Castilla decidió realizar las negociaciones con el primero, dando como resultado el Tratado de Mapasingue firmado el 25 de enero de 1860. El cual hacía válido la cédula real de 1802, anulaba el contrato con los ingleses, y establecía la organización de una comisión para señalar los límites definitivos entre las dos naciones. Sin embargo, este tratado no tuvo validez por los países, haciendo el conflicto limítrofe se alargue por más tiempo. El 5 de julio de 1941 Perú acusó a Ecuador de invadir la provincia de Zarumilla y decidió atacar territorio ecuatoriano. Para Ecuador la acusación fue solo una excusa para obligarles a firmar un tratado de límites. El 31 de julio de 1941 Perú toma Puerto Bolívar con tropas aerotransportadas, primera invasión de este tipo que se producía en el hemisferio sur.
Tras la ofensiva peruana, el Perú tomó posesión de la provincia ecuatoriana de El Oro y parte de la provincia de Loja, por lo que el gobierno ecuatoriano se vio forzado a suscribir un tratado de límites definitivo, teniendo como garantes a Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. Tras el breve enfrentamiento armado, Perú y Ecuador firman el 29 de enero de 1942, el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, que fue ratificado por ambos países. Ese tratado finalmente definió la frontera entre ambos países, estableciendo una línea divisoria donde los ríos se vuelven navegables. Finalmente Perú y Ecuador tenían un tratado de límites, pero había un error geográfico en un sector de la cordillera del Cóndor. Debido a este error, en 1948 Ecuador objetó el protocolo en su totalidad, se afirmó que era inejecutable, nulo, de nulidad absoluta y demandó que el Perú le otorgase una salida soberana al río Amazonas. El conflicto del Falso Paquisa fue el 22 de enero de 1981, cuando una aeronave peruana fue atacada por Ecuador. El gobierno peruano denunció la ocupación de territorio peruano por 3 destacamentos militares ecuatorianos. Ecuador aseguraba que esos destacamentos eran parte del destacamento ecuatoriano Paquisa y que estaban en territorio ecuatoriano, pero tras medir las coordenadas, se determinó que sí estaban en territorio peruano, por lo que se les llamó Falso Paquisa. Sin embargo, Ecuador se negó a abandonar la zona, por lo que Perú decidió recuperar el territorio por la fuerza. El 30 de enero de 1981 las tropas peruanas recuperaron el llamado Falso Paquisa y en los días siguientes se recuperaron otros 3 puestos ecuatorianos situados en territorio peruano. El conflicto terminó el 21 de febrero de ese año. El conflicto del CENEPA 1995. En 1995 el Perú descubre 3 puestos ecuatorianos, Base Sur, Cueva de los Tallos y Tihuinza, en la zona occidental de la cordillera del Cóndor, territorio que según el fallo de Brás Díaz de Aguiar era peruano, y se desata un enfrentamiento bélico que duró 5 semanas. Durante el conflicto, se decretó un bloqueo de armas a ambos combatientes, sin embargo, Chile y Argentina, países garantes del protocolo, llamados a mantener la paz entre ambos países, vendieron armas, de forma ilegal, a Ecuador. Un acto repudiado internacionalmente y que los descalificó diplomáticamente, pero que nunca ha sido sancionado. Al terminar el enfrentamiento, el Perú había logrado desalojar a las tropas ecuatorianas de Base Sur y Cueva de los Tallos. Hasta esa zona llegó el presidente peruano Alberto Fujimori, en medio de los misiles. Ecuador exigía como condición para la paz una salida física y soberana al río Amazonas. Finalmente, el 24 de octubre de 1998, los países garantes, conformados por Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, resolvieron lo siguiente. El fallo de los garantes confirma que la región de Tihuinza, de 20 km², pertenece al Perú. También reconoció la posición histórica peruana en el sentido que la demarcación de la frontera debería seguir las altas cumbres de la cordillera del Cóndor. Benito Juárez suspendió en julio de 1861 temporalmente los pagos de la deuda extranjera con Inglaterra, Francia y España, lo que generó molestias con los gobiernos, que inmediatamente dirigieron sus naves rumbo al puerto de Veracruz para hacer sus exigencias o invadir el territorio. El 17 de diciembre llegaron los españoles, mientras el 7 de enero de 1862 arribaron los ingleses y los franceses. Los primeros llegan a acuerdos con las autoridades mexicanas, pero no así los franceses, quienes de acuerdo con la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes desembarcaron para iniciar la invasión. Ignacio Zaragoza Seguín se vio frente a frente con los invasores el 28 de abril de 1862 en Acultzingo en la denominada Batalla de las Cumbres, teniendo una posición defensiva y favorable. Miguel Negrete defiende por la izquierda. Felipe Berriozábal, por la derecha. Porfirio Díaz, junto a Zaragoza. La lucha de los alrededor de 2000 mexicanos se extiende por varias horas. No solo eran soldados sino indígenas y guerreros de ascendencia mixta dispuestos a proteger el país. La caída del imperio de Fernando Maximiliano de Habsburgo es atribuida principalmente a la retirada de las tropas francesas, pero el corte liberal con el que gobernó Maximiliano fue un factor interno que también desempeñó un papel.
Las medidas liberales que expidió Maximiliano, como la que instituía la educación primaria laica, gratuita e ineludible, le granjearon el rechazo de los conservadores, con los cuales compartía el gobierno, sin ganarle a cambio el favor de los liberales republicanos. Los federalistas de los Estados Unidos ganaron la guerra de secesión, estando ahora sí en mejor posición para ayudar con armas y logística a Benito Juárez, quien se encontraba en ese entonces con su gobierno paralelo en Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, y con ello, las guerrillas mexicanas comenzarían a infligir derrotas al ejército francés, como las batallas de Santa Gertrudis, La Carbonera, Miahuatlán y la batalla del 2 de abril, entre otras más. El sitio y la caída de Puebla determinó la destrucción total del ejército mexicano y que la capital de la república quedara a merced del invasor. Ante ello, el presidente Juárez decidió huir hacia San Luis Potosí, no sin antes declarar que los poderes nacionales y el gobierno marcharían junto con él y su gabinete. El imperio austríaco había perdido la guerra austro-prusiana, también conocida como la Guerra de las 7 Semanas, frente a Prusia en el año anterior. Aquella guerra significó una desastrosa derrota para los austríacos, que los obligó a ceder varios territorios dentro de Europa, y pagar grandes sumas de dinero como indemnizaciones de guerra. Por lo que el hermano de Maximiliano, el emperador de Austria Francisco José, no estuvo en posición de ayudarle en ninguna forma posible. Después de la victoria prusiana en la mencionada guerra, el canciller Otto von Bismarck se encontraba maniobrando diplomáticamente para unir al resto de los reinos y principados alemanes contra Francia. Dichas maniobras eventualmente desencadenarían en la guerra franco-prusiana. Ante la amenaza germana, los franceses veían como prioridad tener a todas sus tropas listas en caso de una guerra contra los alemanes. Conclusión, México ganó entre comillas esta guerra ya que los franceses se retiraron debido a asuntos más importantes en Europa, y la caída del imperio Maximiliano y la pérdida de la guerra austro-prusiana. México solo resistió, o sea no ganó formalmente la guerra, solo resistió.